Hola, mi amado, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Qué gusto verlo. Qué bueno que nos podamos reunir nuevamente y ser partícipes de las buenas nuevas que Dios tiene para nosotros cada día y cada mañana, así como su misericordia se renueva, así Él renueva nuestro pensamiento con sus palabras, con sus promesas, con su amor. ¿Verdad? Amén, aleluya. Bueno, pues este día, ¿qué le parece si juntos exaltamos el nombre de nuestro amado Señor? Vamos a exaltarlo, vamos a tomarnos unos minutitos para exaltar su nombre. Esta manera de exaltarlo, este tiempo para exaltarlo, va a provocar que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestro espíritu entre en calma, entre en quietud y entre en una manera más libre para ser receptor de lo que Dios quiere hablar en este tiempo, en este día, en este momento, para usted y para mí. Así es que, ¿qué le parece que lo exaltemos? Amén. Señor Dios Todopoderoso, eres grande, eres perfecto, eres maravilloso, eres el único Dios que puede hacer todo lo que quiera, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya la honra y tuya la alabanza por siempre. Tú eres el que con mano poderosa sacó a su pueblo de la esclavitud. Tú eres, mi amado Dios, que no se guardó nada para sí, sino que dio todo lo que tenía al entregar a su Hijo amado para beneficio de tus hijos aquí en la tierra, para que fuéramos salvados, para que fuéramos limpiados, pero sobre todo para que tú, mi amado Señor, nos recuperaras, Señor, y volviéramos a estar a tu lado. Tú eres la luz de nuestra mañana, Señor, eres la fuerza de nuestra esperanza, tú eres nuestro aliento de vida, tú eres nuestra sonrisa y nuestro gozo, mi amado, tú eres nuestra torre fuerte, nuestra ciudad amurallada, nuestro mejor escondite es tu presencia santa, tus alas impermeables, Señor, son los que nos atajan de aquellas lluvias, de aquellas tormentas, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro todo, papito hermoso, tú eres el que nos da valor por medio de la sangre de Cristo, tú eres nuestro amado, tú eres nuestro mayor sueño, tú eres nuestro alimento, tú eres nuestro tesoro, Señor, tú eres nuestro amado, tú eres nuestro amado, el que nos enamora con esos besos de amor, con esas miradas dulces, con ese fuego incansable que enciende nuestro ser. Tú eres nuestro todo, Señor. Tú eres nuestra alegría, Padre. Tú eres el que nos levantó, el que nos consoló, el que nos sigue moldeando. Eres nuestro alfarero, eres nuestro Dios todopoderoso, pero eres nuestro Padre, nuestro Abba. De ti viene la ternura que necesita nuestro ser. De ti viene el abrazo que necesita nuestra alma. Y de ti viene, mi amado, la corrección amorosa para ser mejores cada día y darte honor y darte gloria como solo tú, Padre nuestro, mereces, como solo tú, Señor, eres digno de recibir. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos porque eres nuestro proveedor, eres nuestro sanador, nuestro Dios todopoderoso. Te alabamos, te adoramos y te glorificamos en esta hora, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie que haga las maravillas que tú haces. No hay nadie, Señor, que esté entronado como tú estás entronado. No hay nadie, Padre bendito, que se levante con ese poder, con esa gloria y que con un solo sonido de su boca haga las cosas que Él quiere hacer, Padre. Así como en un principio tú hablaste y la tierra se formó y se puso en orden. Bendito es tu nombre. Alabado eres por tu pueblo. Alabado eres por el cuerpo que te ama, este cuerpo, Señor, donde la cabeza eres tú, eres el único, tú eres nuestro guía, tú eres el que nos lleva, tú eres el que nos conduce, tú eres el que abre el camino, tú eres nuestro todo, Padre, tú eres el que edifica en nosotros, Señor, tú eres el que nos transforma, tú el que nos trae la luz y la revelación de tu palabra. Bendito eres, Padre, reconocemos que todo proviene de ti y fuera de ti nada hay y nada se puede. Bendito eres, te amamos, santo, 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 santo Dios todopoderoso. Aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Qué bonito es poder exaltar a nuestro amado. Qué bonito es poder sacar del pecho, ¿verdad? Lo que está en nuestro interior. Y a medida de que lo vamos hablando, es maravilloso, es impresionante cómo
Vamos sacando las palabras que están en nuestro interior y empiezan a fluir más nuevas palabras y uno se asombra. No sé si a usted le ha pasado que a veces uno dice: voy a adorarlo unos 20 minutos, y de repente ya se dio cuenta que pasó una hora, hora y media, y que bueno, porque va fluyendo ese río de adoración que hay en nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero recordarle que dentro de su interior hay un río de adoración que proviene del Espíritu Santo, y que ese río de adoración es para nuestro Padre y que no tiene término, no se agota, no se extingue, sino al contrario, entre más sale de nosotros, más aumenta su caudal, más aumenta su fuerza, más aumenta su fluir, porque lo que nosotros debemos de saber es que Él nunca, nunca, nunca terminará de hacer fluir lo que nos ha dado dentro de nosotros. Amén. Bueno, pues esta tarde quiero compartirles un tema, una enseñanza que Dios ponía en mi corazón hace unos días, hace unas cuantas semanas, y que he estado preparando con mucho amor para ustedes, con mucho cariño, esperando que les sea de edificación, que les sea de recordatorio, pero aún que les sea de ánimo para ponerlo en práctica. Amén. Bueno, pues el tema de hoy va dirigido, o vamos a hablar un poco sobre lo que es la intercesión. Muchos de nosotros hemos escuchado esta palabra, aún muchos otros sabemos lo que significa intercesión, ¿verdad? Pero en esta hora, en este momento, vamos a hablar de 4 puntos de la intercesión, y nos vamos a enfocar en uno de ellos que me parece que en este tiempo es indispensable que lo podamos conocer cada vez un poco más, pero más que conocer, poner en práctica. Entonces, esta mañana yo les voy a hablar sobre la intercesión. Y como primer punto, o como primer nivel de una intercesión, tenemos esa intercesión que se hace de manera personal. Es una intercesión, pero primero, intercesión, ¿qué es? Es rogar, es pedir, es clamar, es luchar, es defender, es presentar delante de un juez, delante de alguien que tiene autoridad, una petición para que ésta se lleve a cabo. Eso es intercesión en una descripción, o en un contexto o significado completamente amplio. Por supuesto que cada uno de estos puntos tendría que detallarse, pero nos llevaríamos un poco más de tiempo, pero entonces nos vamos a quedar con esto. ¿Qué es intercesión? Intercesión es poner delante de un juez o de alguien que tiene poder una petición para que ésta se lleve a cabo en buen resultado de aquel que la presenta. Amén. Es un concepto que vamos a tener en nuestra mente y en nuestro corazón para entender lo que es intercesión. Entonces decíamos que tenemos la intercesión personal. Esa intercesión personal es sencilla de entender porque, por supuesto, se refiere solamente a esas peticiones personales, a esas situaciones difíciles, pero personales, interiores, íntimas, que cada uno de nosotros va teniendo conforme su vida va avanzando. Y entonces a veces hay situaciones que nosotros no podemos resolver. Y me atreviera a decir que nosotros no podemos resolver nada sin que Dios esté con nosotros. Y entonces es cuando usted se acerca a la presencia del Señor, busca la presencia del Espíritu Santo, se interioriza para poder encontrar la presencia del Espíritu Santo y hacer presente su petición personal. Nosotros vemos un ejemplo a lo largo de los salmos, la gran mayoría de los salmos que han sido escritos por David. Nosotros vemos en la gran mayoría, repito, una petición personal. David clama por su vida, clama por su interior, clama por perdón, clama porque lo resguarden, porque se haga justicia en su vida a lo largo de los salmos. Entonces, yo tomé para ejemplificar esta intercesión personal el Salmo número 3 en el versículo 4, que dice de la siguiente manera: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Está hablando David de ese clamor interno, y si usted lee
todo este Salmo número 3, David le está pidiendo a Dios que lo llene de confianza porque sus adversarios se han multiplicado en contra de él. Este salmo fue escrito alrededor del suceso cuando Absalón toma el reino de David a través de trampas, etcétera, toma el reino de David y David sale huyendo de su reino y es cuando él le clama por su vida y le dice al principio: se han multiplicado los adversarios contra mí. Y entonces en el Salmo 4 está diciendo que él clamó a Jehová y él lo escuchó, ¿verdad? Y que le respondió. Entonces David está en ese momento clamando por su vida porque era perseguido por su hijo Absalón. Qué cosa tan delicada, ¿verdad? Hay cosas que nosotros como familia no le contamos a todo el mundo, que suceden en nuestro interior, de nuestra casa, y entonces esta intercesión personal es la que nos va a llevar a encontrar la respuesta de Dios a aquellas situaciones tan delicadas que a veces nos avergüenzan, nos duelen, nos deprimen, ¿verdad? Aún a veces hasta nos enojan. Es bueno pararse en la brecha en el concepto que dijimos hace un rato de intercesión para presentar nuestra petición delante de Dios y que Él escuche nuestro clamor, así como Él escuchó el de David. También en el Salmo número 7 volvemos a ver a David cuando él es traicionado por sus amigos, cuando él es traicionado por aquellos que le habían ofrecido su ayuda, su apoyo y su inquebrantable amistad. Cuando David se da cuenta que ellos son los primeros, los que se decían sus amigos, los que lo traicionan, él no va a quejarse con las personas alrededor o con sus otros amigos. Él lo que hace es que va delante de Dios y le presenta su petición, le presenta la situación que está viviendo y le pide, por supuesto, su ayuda, su auxilio, y le dice en el 1: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma como un león. O sea, él estaba diciendo: esta traición me está doliendo tanto que puede que mi alma se desgarre como cuando el león da un zarpazo a su presa y la desgarra, ¿verdad? Y él estaba hablando de eso. Yo quiero decirles que hay una gran diferencia entre queja y petición, solicitud y presentar a Dios lo que nos está sucediendo. Es muy diferente. La queja produce amargura. La queja nos hace cegar nuestros sentidos espirituales y puede tapar nuestro oído, impidiendo que nosotros podamos escuchar la respuesta de Dios, lo que Él está hablando para nosotros cuando hacemos una intercesión personal. Es bien importante que usted revise su corazón y que pueda usted darse cuenta si está poniendo la petición delante de Dios o está teniendo una queja delante de Él. Amén. Esta es la intercesión personal. Y entonces también tenemos la intercesión familiar, la intercesión, bueno, quiero darle otro ejemplo antes de entrar a la intercesión familiar. Otra intercesión personal que nosotros podemos ver en la Biblia y fíjense nada más, esta me parece muy interesante porque esta intercesión, mi amado, se da con un profeta del Dios Altísimo, que tuvo una dirección de parte de Dios, que tuvo una encomienda de parte de Dios, pero al profeta se le hizo fácil, en lugar de ir hacia donde Dios le decía, se le hizo más fácil ir hacia otro lado. Usted ya sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando de Jonás. Y yo quiero hacer un hincapié en esto, aprovechando un poco, porque ¿cuántos hermanos en Cristo, cuántos hermanos que hemos conocido han recibido una indicación de parte de Dios y en lugar de ir a cumplirla, lo que han hecho es que se han desviado y se han ido hacia otro lado y han alejado su ser, su existencia delante de Dios? Mira, yo te digo que este punto de intercesión personal es una esperanza, es una oportunidad que aquellos hermanos tienen y que oramos
de que ellos reciban esta palabra y aún cuando no estén escuchando, las palabras que son espíritu lleguen hasta donde ellos están y reciban esta palabra. Jonás recibió una indicación de Dios y en lugar de ir a hacer lo que Dios le había encomendado, él se fue hacia otro lado. Pero entonces llegó un momento en el que él estuvo atrapado por su propia necedad. Usted sabe, subió a una barca, vino una tormenta, lo echaron al agua, estaba por ahogarse, vino un pez grande, se lo tragó y dentro del pez él pasó 3 días y 3 noches. Algunos estudiosos más profundos de la palabra dicen que Jonás murió dentro del pez, pero a que aún el clamor de Jonás llegó hasta el Señor y el Señor lo sacó y lo puso nuevamente en tierra y lo volvió a colocar en el lugar de donde él había partido hacia otro lado, es decir, en lugar de ir a Nínive se fue a Tarsis. Cuando el Señor lo rescata del gran pez, lo coloca en el mismo lugar de quiebre, en el mismo punto, en la misma línea, en el mismo objetivo. Es decir, no perdió nada de lo que había avanzado Jonás. Aún por su rebeldía, aún por su desobediencia, él no perdió nada, sino que Dios en su infinita misericordia y al escuchar su clamor desde el fondo del pez, él lo volvió a colocar. No le dijo, bueno, pues ahora fórmate desde el principio. No, él le dijo, a partir de aquí, donde fue tu punto de quiebre, es a partir de ahí donde te voy a poner y tú vas a seguir adelante. Ay, qué bonito esto. Se conmueve mi corazón porque Dios es Dios bueno, es Dios grande, es Dios poderoso, pero es Dios misericordioso. Y vemos aquí esta cosa tan maravillosa. No le dice a Jonás, vete a formar, ahora ya no vas a ser mi profeta hasta que vuelvas a empezar y recuperes todo el tiempo. No, no, no. Dios lo toma con su amor infinito y lo pone en el mismo punto donde Jonás se había quebrado y se había desviado y se había apartado. Y le vuelve a dar la misma encomienda. Es decir, le está diciendo, estoy entendiendo que aprendiste la lección. Estoy entendiendo que entendiste, valga la redundancia, que lo que hiciste estuvo equivocado. Porque Dios lo que quiere, dice su palabra, son corazones contritos y humillados, que reconozcan el poder de Dios y que reconozcan sus faltas, las faltas que cometemos. Eso es lo que quiere Dios. Fíjate que yo por eso te digo que esta palabra es para ellos, hermanos, y para nosotros también, aun cuando no nos hemos desviado, no nos hemos apartado. Es una palabra de esperanza, es una palabra de fe, es una palabra que nos impulsa a seguir, pero a saber que si en algún momento nos desviamos, existe esta promesa de que si yo contricto mi corazón delante de Dios, clamo a Él con honestidad, aun cuando esté en el fondo del abismo, aun cuando sienta que estoy muerto y yo hago esta intercesión personal y en el nombre de Jesús, el Señor me va a levantar y me va a colocar en el lugar, en el punto exacto donde yo me quebré para continuar en mi camino, pero ahora más fuerte, pero ahora con la experiencia, pero ahora con el agradecimiento en nuestro corazón de lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué le parece, mi amado? Yo bendigo el nombre del Señor por hacernos recordar que Él es promesa de vida, que Él es oportunidad de vida y que Él es certeza de vida, porque en Él no hay muerte y en Él nada se pierde, nada se pierde. Todo es ganancia si contrictamos nuestro corazón delante de Él. Y entonces, bueno, volviendo a lo de Jonás, usted lee todo el capítulo 2 del libro de Jonás y se va a dar cuenta la manera en la que Jonás intercede por sí mismo y el resultado que Dios le da, que ya se lo comenté, pero que también está escrito. Y entonces estos 3 ejemplos, David en el Salmo 3, en el Salmo 7 y en algunos muchos más, y Jonás en este capítulo 2 nos muestran cómo es y cómo debe ser la intercesión personal. Hablar de aquellas cosas que están en nuestro interior, que nos duelen, que nos lastiman, que nos avergüenzan, que nos han enfriado, que nos han separado. Hablar con el Señor con un corazón a flor de piel, con un corazón abierto, con un corazón sin límites, con un corazón confiado de que no importa lo que hayamos hecho, donde hayamos caído,
Él nos va a escuchar y nos va a dar una respuesta favorable a nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, y pues qué bonito es eso, la verdad. Yo me maravillo en la palabra del Señor porque siempre me muestra algo nuevo, siempre me da algo que me alienta cuando hemos sentido que nuestras fuerzas nos abandonan. Ay, Él nos sorprende con una nueva fortaleza, con un nuevo amor, con una nueva esperanza. Amén. Bueno, y entonces pasamos a la intercesión familiar de la que yo le hablaba hace un ratito. Y esta intercesión familiar, mis amados, nada más y nada menos que un personaje muy conocido, muy hablado, ¿verdad? Que es Abigail. ¿Usted se acuerda de Abigail? ¿Se acuerda de ella? Bueno, pues Abigail hace una intercesión maravillosa por su familia, por toda su casa, incluyendo sus siervos, incluyendo los esclavos que tenían ahí y toda su familia. ¿Quién era la familia de Abigail? Pues su esposo Nabal, ¿verdad? Y todas las personas que estaban ahí. Pero no quiere decir que esta intercesión solo sea por los esposos, no, es una intercesión familiar por los esposos, por los hijos, por todos los que viven en tu casa. Y esta es una intercesión donde el corazón se olvida de lo que a él le interesa de forma personal y empieza a mirar con los ojos del corazón, con los ojos del espíritu, lo que hace falta a su familia completa, lo que va a ser de beneficio para todos, lo que va a hacer que toda esa comunidad, que todo este núcleo familiar se salve, se limpie, se restaure, crezca, sea beneficiado, sea bendecido, sea tomado en cuenta por Dios, pero no solo el uno, sino el todo, o sea, todos los que viven en esa casa. Usted recordará el pasaje bíblico, perdone usted, que está en Primera de Samuel 25, ¿verdad? Y que narra todo lo que sucedió desde que los sirvientes de Nabal fueron cuidados por David en las montañas hasta cuando David va a pedirle pan, vino y alimento y Nabal se los niega porque era un hombre hosco, dice la palabra, irrespetuoso de las leyes, jactancioso de que él era el que hacía las cosas para obtener todo lo que obtenía o lo que tenía. Pero entonces Abigail dice en el Primera de Samuel 25:18 dice, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higo seco y lo cargó todo en sus asnos. Esta intercesión familiar, mi amado, no tiene que poner límites a lo que tenemos, no tiene que poner límites a lo que hay en nuestra casa. Esta intercesión familiar lo entrega todo, lo da todo, no se preocupa si se va a quedar sin nada, sino que está dispuesto a darlo todo por la salvación de su familia, por la restauración, por la afirmación de su familia. A Abigail no le importó llevar todo lo que estaba en su casa delante del rey para que el rey salvaguardara la vida de Nabal, porque si Nabal moría, no tan solo iba a morir Nabal, se iban a venir varias complicaciones sobre Abigail, iba a quedar viuda, las viudas no tenían mucha protección en ese tiempo y todos los trabajadores que estaban a su cuidado pues se iban a quedar sin un lugar de trabajo, podía perder sus tierras, podía perder su casa, etcétera, etcétera. O sea que una intercesión familiar, mi amado, busca el bien para todos. No dice, es su problema, él se lo ganó, que él lo resuelva. No, dice, es mi familia y mi familia puede perecer por lo que hizo uno, por lo que hizo otro o hasta por lo que hice yo. Esta es una intercesión familiar, mi amado. Yo sé que es importante que usted lo sepa, pero sobre todo que lo ponga en práctica. Si hay alguien en su casa, si usted es el que ha cometido algo que puede acarrear la deshonra, la muerte espiritual, la muerte física, el desequilibrio económico, etcétera, en su familia, haga acopio de esta intercesión familiar y vea usted. Lea usted este capítulo, lea usted y sea redarguido por el Espíritu Santo si está en estas condiciones. Entonces, esta intercesión personal, no se fijó Abigail si Nabal era hosco, si era grosero, si la había tratado mal, si no le daba nada, si la menospreciaba. Ella lo que vio era
el mal que podía venir sobre toda su casa si ella no se levantaba e intercedía por su familia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y otra intercesión que nosotros tenemos es la intercesión congregacional. Esta intercesión congregacional está enfocada a aquellos miembros de nuestra congregación, pero yo quiero decirle que congregación no solo se limita a nosotros como cristianos cuando nos unimos, cuando hacemos un grupo, cuando estamos un grupo de personas unidos en un lugar físico, sino que también se refiere a la junta de reuniones con cosas en común, con pensamientos, con sueños, con anhelos y con deseos en común. O sea que esta intercesión congregacional es para nuestra casa congregacional en primera instancia, pero también puede ser aplicada para su grupo de trabajo, para su grupo de escuela. ¿Por qué? Porque a veces hay circunstancias que afectan a los tres grupos que hemos presentado, pero si usted y yo somos cristianos y estamos dentro de estos grupos, la congregación, el grupo laboral y el grupo de estudio, nosotros como cristianos podemos hacer apelo, podemos hacer uso de esta intercesión congregacional para poder presentar las peticiones grupales delante de nuestro Dios y podamos recibir una respuesta. ¿Quién hizo esto? En la palabra de Dios hay muchos ejemplos, pero yo quise darle estos que he estado leyendo y que conozco. Y quien hizo eso fue Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, cuando él está llevado en juicio, después de muchos días, va llevado a juicio porque él apela a Roma para el juicio que le estaban haciendo, siendo él inocente, solamente lo castigaban o lo llevaban preso por estar predicando a Jesús. Él cuando están en la barca, después de muchos días de ayuno, 14, 15 días de ayuno, él está orando al Señor, él está intercediendo al Señor, pero no solo está intercediendo por su vida, sino por todos los presos que estaban ahí, aún por los soldados romanos y por el centurión que era el jefe de ese comando de ejército, digámoslo así. Él estaba orando por todos, él intercedió por todos ellos. ¿Y qué tenían en común? Pues que todos eran presos. ¿Qué tenían en común? Pues que todos tenían miedo de morir en el naufragio. ¿Qué tenían en común? Pues que no tenían de dónde agarrarse. Más que saber que en medio de ellos había un hombre de Dios. Y entonces Pablo intercede por ellos y la respuesta es maravillosa porque el Señor le dice, cálmate, aún con todo esto que ves, ninguno de estos que me has pedido, ¿a qué hora se los pidió? Pues en oración, en la intimidad, en la intercesión de Pablo con el Señor, con el Espíritu Santo. Él pedía por cada uno de ellos, aun cuando no era del mismo calibre, por así decirlo, de los demás presos, y tampoco era como los guardias o como el centurión romano. Sin embargo, él intercedió por ellos de manera grupal, de manera congregacional, de manera completa, integral, y la respuesta es que Dios le dice, ninguno de los que tú me has pedido te ha sido negado. La vida de todos va a estar guardada porque tú intercediste. Esta es una cosa maravillosa, es muy bonito, pero entonces hemos hablado de tres tipos de intercesión: intercesión personal, intercesión familiar e intercesión congregacional, cada una con sus ejemplos bíblicos. Pero yo quiero hablarle un poquito más de lo que es la intercesión identificativa, que yo le decía en un principio que esta intercesión identificativa es muy importante en este tiempo. Es muy importante cuando nosotros estamos viviendo un proceso de liberación de nuestros hijos, de nuestros antepasados, de nosotros mismos, de nuestras futuras generaciones venideras. Es bien importante que nosotros sepamos qué es una intercesión identificativa, por qué se llama así y por qué es tan importante. Y por principio de cuentas yo quiero decirle que identificativa se refiere al hecho de reconocer a alguien como parte de algo o de alguien.
es manifestarse, manifestar quiénes somos, es decir, identificarnos de que somos quienes decimos ser o quienes sustentamos ser. Es una oración, eso es identificativa. Identificativa también se refiere a reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone, es decir, de la que se está hablando. Oración identificativa o la palabra identificativa también tiene una relación estrecha y primordial en cuanto a identidad se refiere. Es decir, quién soy yo y por qué estoy tomando lo que hicieron otros o lo que están viviendo otros. Requiere identificarse, dar tu identidad. Saber quién tú eres. ¿Sí me está entendiendo? Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, pero quiero darle estos conceptos que me di a la tarea de investigar para poder tener un panorama más amplio de lo que es una oración, una intercesión identificativa. Se refiere también al hecho de proporcionar datos para ser reconocido, es decir, antepasados, nombres, lugares, debilidades, enfermedades, prácticas, gustos, colores, sabores, para poder identificar con los datos que nosotros pertenecemos a aquellos por los cuales estamos intercediendo de una manera identificativa, probando que somos parte de ellos, por tanto, tenemos la autoridad para poder cancelar todo lo negativo que pudo haber venido de parte de ellos, ¿sí? Esta palabra identificativa tiene una raíz importante que es identidad, que se deriva esta raíz identidad es la que da paso a esta palabra que estamos pronunciando como identificativa, es decir, que su raíz es identidad. Esta palabra también lleva como base una acción o un hecho del verbo hacer, ¿no? Bueno, y entonces después de todo esto quiero explicarle, después de darle todos estos conceptos, ¿qué quiere decir una intercesión identificativa? Una intercesión identificativa quiere decir, basado en todos los conceptos que hemos leído, quiere decir que cuando yo me pongo en la brecha para interceder de manera identificativa, yo voy a aportar datos. ¿Cuáles datos? ¿Quién es mi familiar? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vivía? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué fue lo que le provocó? ¿Qué fue lo que él abrió? Voy a identificarme que yo soy parte de esa familia por la cual yo voy a interceder. Voy a tomar, estoy dando los datos que nos piden, los hechos, los lugares. Voy a reconocer que mi identidad es parte de esa familia porque soy hija. En este caso voy a poner un ejemplo, porque soy hija de Anastasia y de Fabián. Entonces, al identificarme como hija, estoy dando esa identidad de hija de Fabián y de Anastasia. Entonces, yo tengo la autoridad por el rasgo familiar de poder hablar sobre todas las cosas que vienen sobre mi padre o sobre mi madre según sus herencias, según sus generaciones. Me puedo identificar con esos hechos, ojo, aun cuando yo no los haya hecho, aun cuando yo no los haya cometido, tengo autoridad sobre eso porque soy parte de la familia, ¿sí? ¿Sí me estoy dando a explicar? Es la manera de manifestar que soy parte y que tengo autoridad de hacerlo. Que reconozco, esta parte es muy importante en la oración identificativa, que reconozco que lo que ellos hicieron o los antepasados hicieron estuvo fuera del marco de lo que Dios pide, que estuvieron fuera de la santidad que Dios nos pide, que estuvieron fuera de la obediencia, que estuvieron fuera de la consagración a un solo Dios, que estuvieron separados de lo que Dios hablaba, ¿verdad? Aún muchos con conocimiento de causa, de que eso estaba equivocado. Por eso decíamos también que lleva como base el verbo hacer, ¿no? O sea, implica hechos.
Perdone ustedes que se me cayó esto. Yo decía, yo escuchaba una enseñanza donde nos decían que qué importante es que yo sepa como información solamente, no para juicio. Cuando yo empiezo a vivir un proceso de liberación, cuando yo llego a los pies de Cristo y empiezo a vivir un proceso de liberación, miren, amados, había muchas cosas que yo no sabía por qué pasaban en mí. Había muchas cosas que yo no sabía por qué no podía zafarme de ellas, por qué no podía dejar de hacerlas. Y entonces hubo un momento, un tiempo en el que mi mamá nos empezó a platicar de cómo era nuestra vida cuando éramos niños, dónde vivíamos, quiénes nos cuidaban y quiénes no, cómo fue concebida mi existencia en su vientre, cómo fue el nacimiento. Y entonces cuando mi madre me empieza a contar esas cosas con lujo de detalle, porque aquí aquellos que conocen a mi mamá y han platicado con ella saben que platica con lujo de detalle y es platicar muy rico con ella. Y entonces cuando ella empezó a contarme todo eso, fue cuando yo empecé a entender ¿por qué yo no podía salir de tal pensamiento, de tal actitud, de tal emoción, de tal situación? ¿Por qué era repetitiva? ¿Por qué? Fue cuando yo empecé a entender, porque entonces eran cosas que se habían hecho de mis generaciones que me antecedieron y que estaban culminando sobre mí porque era la última generación en ese momento. Cuando yo empiezo a darme cuenta de eso y a identificar cada cosa por su nombre, es cuando yo empiezo a interceder. Ahora sé que se llama oración identificativa. En ese momento yo no sabía que se llamaba así, pero es cuando yo empiezo a interceder de manera identificativa por mis hijos, por Mauricio y por Valeria, y empiezo a identificarme con las cosas que hicieron mis antepasados y empiezo a meterme, y Dios me va llevando a ir escarbando las cosas que fueron pasando en cuestiones de divorcio, en cuestiones de embarazos fuera del matrimonio, relaciones fracturadas, engaños, infidelidades, neurosis, ira reprimida, depresión, alcoholismo, vicios de cigarro, inestabilidad emocional y todas esas cosas que yo fui descubriendo y que fueron quedándome claras a través de esa plática con mi mamá y que yo les digo, tomé todo eso y empecé a interceder por mis hijos y a decir, Señor, y en tu nombre yo reconozco que fulanito de tal, menganito, o simplemente decía yo que mis pasados familiares, mis antepasados familiares hicieron esto, hicieron aquello y yo rompo, corto en tu nombre para que no llegue a Valeria, para que no llegue a Mauricio, para que no llegue a sus hijos, a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos y 1000 generaciones adelante, ¿no? Y empecé a interceder, pero entonces es una manera de que yo les pueda explicar con hechos reales lo que es una oración identificativa. Esta oración identificativa nos pide características en nuestro corazón. Lo primero es reconocer el poder de Dios sobre nosotros, reconocer el poder de su sangre para librarnos de cualquier circunstancia, poder reconocer que el fluir y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida personal puede provocar el pudrir de yugos en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra vida de estudiante, para poder meternos en este terreno de la oración identificativa. Esta oración identificativa requiere de una confesión clara y profunda, que requiere de poder tener un clamor que suba de nivel, no solo un clamor que te lleve a las lágrimas, que es muy bueno como primer nivel, pero un clamor que te hace meter en lo profundo, que te hace decirle, Señor, reconozco las faltas de mis antepasados, de los antepasados de nuestra nación, de nuestros antepasados, de los que vinieron a conquistarnos, es decir, meternos
revelarnos profundamente de acuerdo a lo que nosotros sabemos de lo que aconteció en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en la persona por la que el Señor nos lleve a orar de manera identificativa. Es bien importante, y no que yo voy a ir a preguntarle los datos, sino que al irnos metiendo, al ir profundizando en esta oración, el Espíritu Santo de Dios es tan maravilloso que te empieza a revelar las cosas, que te empieza a decir por qué está atado Chonito, por qué está atada fulanita de tal, por qué no puede salir Chana y Juana, qué fue lo que pasó, cuáles dichos de su boca lo ataron o cuáles pactos de sus antepasados los ataron, etcétera. Dios, a través de su Santo Espíritu, te lo empieza a revelar. Y ahí es donde yo entendí de manera más profunda cuando Dios, en medio de una oración, por medio de una hermana muy amada, nos decía, su oración tiene que ir mar adentro. Tienes que bogar mar adentro, tienes que irte más profundo, tienes que traspasar o que pasar los límites a donde tú has llegado en cuanto a oración, en cuanto a intercesión, porque ahí es donde Dios te revela lo que está sucediendo, ahí es donde Dios te dice qué tienes que hacer, qué tienes que declarar, qué tienes que hacer por esa persona. Y además es algo más maravilloso todavía, porque fíjate que mientras estás orando y en ese nivel, Dios te está hablando y te está diciendo, pero si tú quisieras escribirlo, si tú quisieras guardar lo que te dijo, pasa algo maravilloso, porque no te acuerdas en el sentido de, no de que no sepas qué está pasando, pero como que cuando terminas de esta oración identificativa, se pone un sello a lo que Dios te reveló sobre la nación, sobre la ciudad, sobre la persona, sobre la congregación, sobre el siervo, sobre la sierva, sobre el matrimonio, sobre lo que sea. Es como que si el Espíritu Santo de Dios pusiera un sello que dice no tocar o ábrase solo en caso de, ¿no? Y entonces no es algo que tú estés recordando constantemente en tu cabecita, sino cuando de verdad es necesario que lo recuerdes. El Espíritu Santo mismo te lo recuerda. ¿Qué quiero decir con esto? Que es información que solo está bajo la autoridad, bajo el control y bajo el uso del Espíritu Santo de Dios. Es bien importante esta oración identificativa que nos puede llevar hasta sentir de manera física la carga de aquella persona por la que estamos intercediendo. Hace muchos años, cuando el Señor empezó a mostrarme qué es lo que era dar a luz en el Espíritu, es impresionante cómo empiezas a sentir que se te abre la cadera. Mira, yo quiero decirle que cuando mis hijos nacieron, yo sí tuve dolores, por supuesto que sentía las contracciones, pero no alcanzaron ese nivel que mucha gente me dijo, o si lo alcanzaron, pues la verdad, gloria a Dios, yo no lo sentí. No me pusieron anestesia, los tuve a valor mexicano a los dos. Mauricio casi nace en el elevador y Valeria, me estaban preparando para ponerme la famosa raquia y resulta que lo que fueron por las cosas, Valeria ya estaba casi afuera, entonces no me anestesiaron, pero no tuve esos dolores tan fuertes como dicen mis hermanas, por ejemplo, y entonces en ese momento cuando estábamos espiritualmente orando y el Señor me enseña qué es lo que era dar a luz. No, mi amado, yo me doblaba en la oración, me doblaba porque literalmente empecé a sentir esos dolores. Pero cuando terminó la oración, ¡tarán!, se acabó. No hubo nada, no sentía nada, mi cuerpo estaba más fortalecido y bien. Y esta oración identificativa te lleva a esos niveles de profundidad. ¿Cuál es el ejemplo que yo tengo bíblico para darte? Nada más y nada menos que la vida de nuestro amado Jesús. Cuando Él estuvo en el huerto de los olivos, antes de que fuera apresado y fuera castigado y fuera presentado para esos latigazos, antes de que Él viviera el tormento en la cruz, Él estaba en el huerto de los olivos y Él estaba orando y le estaba diciendo al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Y dice la palabra de Dios
momentos que él estaba cayendo en una tristeza tan profunda, en una angustia tan profunda, en una desesperación tan fuerte, que dice la palabra que su sudor era como gotas de sangre espesas, pesadas, porque él estaba sintiendo en ese momento la carga de lo que iba a sufrir en la cruz, porque él es el mayor intercesor, él es el mayor intercesor, él es el ejemplo vivo de una intercesión identificativa, porque él se identificó con el pecado del hombre aún sin haberlo cometido. Él se identificó con la idolatría que cometieron los seres humanos o que cometimos nosotros, con los pecados sexuales, con la mentira, con la rebelión, con la blasfemia a su nombre y al poder del Padre, con las hechicerías. Él se identificó aún sin haberlas cometido. Él se identificó con el pecado de Adán y de Eva y cada una de las generaciones que le siguieron, pasando por Caín, pasando por Abel, por Sodoma y por Gomorra, por todas las cosas que el ser humano ha hecho hasta el día de hoy y lo que todavía falta por hacer el ser humano en la maldad y en la ignominia y en el abandono de nuestro Dios. Jesús vivió eso en carne propia. Él se puso, dice la palabra, como oveja al matadero, como cordero santo, para derramar la sangre por nosotros, por una sola razón, porque el amor que él nos tenía lo llevó a identificarse con esa maldad, con esa obscuridad que el ser humano tiene, para poder traer la luz manifiesta nuestra vida. Es importante que nosotros, cuerpo de Cristo, hijos del Dios Altísimo, servidores del Padre, tomemos en cuenta esta oración y que podamos tener la capacidad y la disponibilidad de meternos en esta oración de intercesión identificativa para librar nuestras familias, para sanar nuestra congregación, para librar a nuestras generaciones de las cosas que pesan de arriba hacia donde nosotros estamos hablando generacionalmente aquí en la tierra. Él es el mayor ejemplo de esta intercesión. Él supo, él entendió, porque estuvo desde el principio, antes de la creación del mundo, y él sabía el por qué Dios nos había hecho para deleite suyo, pero también vio la descomposición del hombre al salir del huerto. También vio la necedad del hombre al ir tras sus pasiones y no volver a Dios. Vio la ingratitud del hombre, vio la insatisfacción misma del hombre, que cada vez lo llevaba más y más a sus placeres y sus deleites, y él se identificó con ello y lloró lágrimas de sangre, sudor de sangre, y aún sufrió en su cuerpo el atravesar de las lanzas, el atravesar de los clavos, pero sufrió y vivió en su persona espiritual la agresión, la burla, la frustración de mirar que aquellos que se decían conocer a Dios no reconocieron en él la verdad de ser hijo del Padre, de ser enviado del Dios Altísimo. Esta intercesión identificativa no es cualquier cosa. Esta intercesión identificativa no es solo gritar, tirarte en el piso y arrastrarte y discúlpeme lo que voy a decir, y muchas veces hacer drama, ser exhibicionista. No, porque aquel que verdaderamente se mete en este nivel de intercesión identificativa se olvida de sí mismo, se olvida de sus necesidades, se olvida de buscar un reconocimiento, se olvida de sí, se olvida de la posición en la que Dios los puso y lo entrega todo para lograr la respuesta positiva del Dios Altísimo sobre la casa, sobre la familia, sobre las generaciones y sobre las naciones, hablando en este tiempo. La oración identificativa no es un juego, mi amado.
amado. La oración identificativa es desprenderte de todo lo que tú eres, es abrirte como flor delante del Señor, ponerte en carne viva y exponer lo que tú eres, y entonces poder ser ese conducto, ese vaso, para que Dios manifieste su gloria y manifieste su poder. Qué importante saber que en esto de ser cristiano, esto de llamarte intercesor, esto de estar en un grupo de oración, no es cualquier cosa. No es porque ya no sé en qué grupo ponerme, no es porque yo oro muy bonito, no es porque yo conozco la palabra a la derecha y a la izquierda, no es porque lloro mucho. No, mi amado. Pertenecer a un grupo de intercesión es estar consciente que en algún momento tendrás que olvidarte de ti para vivir para los demás, para darte a los demás, para entregarte a los demás sin que nadie te dé un reconocimiento. Si quien nadie diga, mira, ahí va el intercesor, mira, no, mi amado, porque todo esto se hace en lo íntimo y en lo oculto, donde Dios nos escucha, donde Dios nos simbra, donde Dios nos habla, donde Dios se goza por tu entrega. Porque Jesús lo hizo en esa intimidad del huerto de los olivos. Ni siquiera permitió que sus dos acompañantes entraran con él, sino que les dijo a una distancia prudente, espérenme aquí que yo voy a orar. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, mi amado. Esta oración identificativa es donde se conjuntan todas, se conjunta la personal, se conjunta la familiar, la congregacional, se conjunta toda para hacer una intercesión poderosa, una intercesión que manifestará la gloria de Dios, porque eso fue lo que pasó con Jesús. Se manifestó la gloria de Dios cuando Él estaba en esa cruz. Expiró y su sangre empezó a correr por todos lados para dar paso a ese tiempo glorioso y maravilloso de la resurrección y el reinado que Él tiene en el trono de Dios a la derecha del Padre, para beneficio de usted y para beneficio mío, para entender, mi amado, que hay que ser valientes, hay que ser esforzados, no hay que tener miedo, y que aun cuando nos tiemblen las patitas, si Dios nos está pidiendo que boguemos mar adentro, entremos, echemos la red y veremos cuán cuantioso es la respuesta de nuestro Dios, como en aquella pesca milagrosa con Pedro. ¡Qué maravilloso! Yo le doy palmas a mi Dios, exalto su nombre, porque Él nos sigue instruyendo, nos sigue mostrando. Dios no es un Dios de topes, Dios es un Dios de avance. Puedes conocer hoy mucho, puedes saber hoy mucho, pero siempre habrá mucho más para conocer y para aprender de nuestro Dios. No podemos quedarnos con lo que sabemos y tenemos. Hay que ir más adelante, y en este tiempo nuestra nación y el mundo entero está necesitando de personas valientes que intercedan por su nación, por su familia, por su estado, por su colonia, por su ciudad, para que la gloria y la misericordia de Dios se manifiesten sobre nosotros. Qué importante es esto. Qué maravilloso. Y qué fuego se enciende en nosotros al recordar que Dios jamás nos va a pedir algo que antes Él no haya visto que tenemos la capacidad para ejecutarlo, que tenemos las condiciones, las cualidades y sobre todo los dones que Él nos ha dado para ejecutar la intercesión que tan importante es. Si no lo fuera, la palabra no diría que abogado tenemos que está intercediendo de noche y de día delante de nosotros. ¿Quién es ese abogado, mi amado? Nuestro amado Jesús.
nuestro amado Dios maravilloso y santo. Yo le quiero invitar a que usted lea, porque ya no nos da tiempo, pero a que usted lea el libro de Daniel en el capítulo 9. De los versículos 1 al 19. Y usted va a poder leer en ese fragmento bíblico todo lo que implica una intercesión identificativa para beneficio en ese tiempo del pueblo de Israel, pero en este tiempo para beneficio de nuestra nación, de nuestra congregación, de nuestra familia y cualquier grupo donde nosotros nos desenvolvamos. Así es que yo le comparto esto, mi amado, y quiero que nos despidamos de la misma manera en la que iniciamos. Vamos a exaltar a nuestro Dios, ¿qué le parece? Vamos a exaltar a nuestro amado por todo el amor y la misericordia que Él derrama sobre nosotros. Y aunque no la derramara, aunque no nos diera nada, Él siempre merece toda la exaltación, porque para eso es Dios, para eso es el creador del universo, para eso es nuestro Padre y nuestro dueño. Así es que, ¿qué le parece si lo exaltamos juntos un momentito? Y con esto daremos por terminada la enseñanza de hoy. Dios le bendiga y acompáñeme a exaltarlo. Abra su boca ahí donde está. Recuerde que Dios lo ve. Dios soberano, Dios maravilloso, Dios bendito, Dios poderoso, Dios santo, Dios fuerte y temible, fiero en la batalla, pero misericordioso con los que amas. A ti te adoramos, a ti te exaltamos, Rey de la gloria, a ti que estás sentado en ese trono de poder, rodeado de ángeles, querubines y serafines. A ti es al que exaltamos, al que de noche y de día, sin tiempo, escuchas la exaltación de tus ángeles que te dicen santo, 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 porque solo tú eres santo, Dios maravilloso, que con tu voz preciosa sostienes los cielos y el universo mismo, que con tu voz maravillosa poblaste la tierra y llenaste los mares de criaturas perfectas, alumbraste los cielos con tu voz maravillosa. Tú eres el creador soberano, tú eres el rey, mi amado, el excelso y soberano creador del universo. Eres el que es, el que ha sido y el que será eternamente. No hay nadie como tú, nadie llega, Señor, a tu altura, ni siquiera a la altura de tus talones, porque tú eres inmenso, eres altísimo, eres poderoso, eres grande, eres sabio, eres perfecto, eres misericordioso, Señor. Tú vuelves polvo a tus enemigos, Padre, y del mismo polvo puedes hacer que te amen y te adoren tus creaciones, Padre bendito. Tú puedes hacer hablar al mar, a los cielos, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Tú eres nuestro Rey, vestido de gloria, vestido de poder, majestuoso, coronado, invencible eres, admirado, Señor. Todas las naciones caen rendidas a ti, porque no hay otro Dios como tú. Tú eres nuestro amado. Tú, Señor amado, has entregado los 4 puntos de la tierra porque a ti te pertenecen y los has dado por salvación de tus hijos, Señor, porque solo en ti está el poder, porque solo en ti está la autoridad, porque todo lo que tú hiciste, Señor, es por ese amor inmenso que tú tienes. Grande y poderoso es tu amor, oh Jehová de los ejércitos santos. Eres el guerrero invencible, eres nuestro Dios soberano. A ti te amamos y a ti te bendecimos por los siglos de los siglos. Amén. Santo, 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 digno y santo. Amado, Dios te bendiga, que su fuego te avive, que su fuego te purifique, pero que te afirme y que te haga saber que eres suyo y que no hay nada más maravilloso que pertenecer al Dios de dioses, al soberano, a Jehová de los ejércitos. Dios te bendiga, mi amado. Dios te bendiga. Bendiciones.